En el siguiente ejercicio vamos a hacer un ejemplo de transferencia de calor por mecanismos combinados sobre una superficie cilíndrica, pero con este caso en particular vamos a trabajar con dos casos en simultáneo para una tubería, una sin aislante y otra con aislante, para poder visualizar las diferencias que provoca el colocar un aislante sobre una tubería. Tenemos por lo tanto para este ejercicio el siguiente enunciado. Se tiene un tubo de cobre con una conductividad de 376 watts sobre metro por Kelvin, con un diámetro interno de 1 centímetro y un diámetro externo de 1.2 centímetros. Si por el interior del mismo pasa vapor a 110 grados Celsius, lo cual provoca que se tenga un coeficiente convectivo HI de 3200 watts sobre metro cuadrado Kelvin, mientras que en el exterior del tubo se tiene una temperatura de 25 grados Celsius y un coeficiente convectivo HO de 600 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, vamos a comparar dos posibles escenarios en términos de las pérdidas de calor. 1. Cuando el tubo está desnudo. 2. Cuando instalamos un aislante sobre el tubo con un espesor de 3 centímetros y que tiene una conductividad de 0.04 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Para este caso, lo que vamos a hacer es resolver los dos escenarios en simultáneo para poder comparar. Tenemos un primer caso en donde el tubo está solo y nos dicen que hay una temperatura interna de 110 grados Celsius, que es la que lleva el vapor, una temperatura externa de 25 grados Celsius y coeficiente convectivo interno de 3200 watts metro cuadrado Kelvin y un coeficiente externo de 600 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Para el tubo nos dicen que su diámetro interno es de 1 centímetro y su diámetro externo es de 1.2 centímetros. Recordando que la conductividad del tubo, en este caso es cobre, es de 376 watts sobre metro Kelvin. Ahora, nuestro otro escenario con el que vamos a comparar. Tenemos el mismo tubo, pero ahora le vamos a instalar un aislante a su alrededor. Este aislante nos están diciendo que tiene un espesor de 3 centímetros y que tiene una conductividad de 0.04 watts sobre metro por Kelvin. El resto de datos, temperatura interna, temperatura externa, coeficiente convectivo interno y externo, se mantienen. Recordamos entonces, para cualquiera de los dos escenarios, el calor se va a poder calcular como delta T entre la sumatoria de resistencias. Para el primer caso, vamos a tener tres resistencias. La primera es una resistencia convectiva interna, la segunda conductiva, en este caso a través de la pared del tubo, y la tercera convectiva externa. Para el caso del tubo con aislante, vamos a tener 4 resistencias, una convectiva interna, una resistencia conductiva a través del tubo, una resistencia conductiva para el aislante y una cuarta resistencia que es la convectiva externa. Entonces, el agregar el aislante en nuestro segundo escenario lo que provoca es una resistencia adicional, que en este caso es conductiva por la acción del aislante. Luego, sobre la superficie del aislante vamos a tener convección, que es esta cuarta resistencia. Y empezamos entonces. Para nuestro primer caso, esta resistencia 1 va a ser coeficiente interno por el área. Sería 1 sobre el coeficiente interno, que es 3200. Y el área acá tenemos que recordar que no es el área de un círculo. Aunque hayamos dibujado un círculo, eso es una simplificación de la tubería. El área es el área interna de un cilindro, que es lo que conforma un tubo. Entonces esta área sería pi por el diámetro que tenemos, que en este caso es el área interna. Entonces es el diámetro interno, que es de 0.01 por L. Vamos a trabajar para 1 metro de tubería. Esto nos da 0.01 Kelvin sobre watt. Para nuestro segundo escenario, esa primera resistencia va a ser idéntica. Tenemos mismas condiciones de coeficiente convectivo y tenemos la misma área interna. Entonces esta es igual, 0.01 Kelvin sobre watt. Nuestra segunda resistencia, que es conductiva, para el caso de un tubo, nuestro cálculo va a ser el logaritmo natural del diámetro externo entre el diámetro interno.
entre 2 por pi por k por L. Es decir, el logaritmo natural de 1.2 entre 1. Y esto entre 2 por pi por 376, que era la conductividad del cobre, que es el material que compone el tubo, por L, que es 1 metro. Y esto nos da un valor de 7.7 por 10 a la menos 5 Kelvin sobre watt. Esta segunda resistencia es idéntica también para nuestro segundo escenario, porque tenemos el mismo tubo, por el cual también se está teniendo transferencia de calor por conducción. Entonces esta segunda resistencia es común para ambos escenarios. Ya 7.7 por 10 a la menos 5 Kelvin sobre watt. Nuestra tercera resistencia para nuestro primer escenario va a ser una resistencia convectiva, que va a ser 1 sobre el H externo por el área externa. Entonces será 1 entre 600 por pi, pero ahora vamos a utilizar el diámetro externo, que será 0.012, pasando los centímetros que teníamos de 1.2 centímetros a metros, por 1, que es la longitud del tubo. Y esto nos da 0.044 Kelvin sobre watt. Ahora bien, para nuestro segundo escenario, esa tercera resistencia cambia, porque en nuestro primer caso era una resistencia convectiva, pero para nuestro segundo caso, la tercera resistencia es la resistencia conductiva que va a tener el aislante. Entonces, para el aislante sería logaritmo natural de el diámetro externo entre el diámetro interno entre 2pi KL. Entonces sería el logaritmo natural. Y ahora aquí tenemos que tener cuidado, porque al agregar el aislante, nuestro diámetro externo para el aislante va a ser de 1.2, que era los 1.2 centímetros que tenía el tubo de cobre, más 2 veces el espesor del aislante. Es decir, para completar todo el diámetro del aislante. Y esto es 7.2 centímetros, o sea 0.072 metros. Aquí sería el logaritmo natural de 7.2 entre, ahora para este caso, para el caso del aislante, ¿cuál es nuestro diámetro interno? Para el diámetro interno del aislante lo que vamos a tener es el diámetro externo del tubo de cobre, porque es sobre ese diámetro que se está colocando. Entonces sería sobre 1.2, y esto entre 2 por pi por la conductividad del aislante que nos dieron en el enunciado, que era 0.04 por L, que hemos venido trabajando, 1 metro. Este resultado nos da 7.13 Kelvin sobre watt. Y ahora, como mencionamos en nuestro segundo enunciado, teníamos una cuarta resistencia. En este caso, esta cuarta resistencia es una resistencia convectiva, ahora sobre la superficie del aislante. Esta cuarta resistencia en nuestro segundo escenario es muy similar a la tercera resistencia en el primer escenario, pero ahora es sobre un área distinta, que es sobre el área del aislante, no sobre el área del tubo. Va a ser 1 entre el H externo, que ese sí se mantuvo, pero ahora el área externa es distinta. Va a ser 1 entre el H externo, que es de 600, por el área, que va a ser pi, por el diámetro, que ya calculamos que ahora es el diámetro del aislante, 0.072 por 1, que es la longitud del tubo. Y esta cuarta resistencia nos va a dar 0.0074 Kelvin sobre watt. Ahora bien, si sumamos todas las resistencias para nuestro primer escenario, esa suma de resistencias nos da 0.054 Kelvin sobre watt. Si sumamos para nuestro segundo escenario, la sumatoria de resistencias nos da 7.147 Kelvin sobre watt. Lo que podemos ver en este caso es cómo la resistencia a la transferencia de calor se incrementó considerablemente para el segundo escenario. Claro está, esto se debe a que instalamos el aislante. Ahora procedemos a calcular el calor para nuestro primer escenario, que sería 110 menos 25, que es la diferencia de temperaturas, entre la suma de las resistencias. Y esto nos da que el calor para el primer caso es de 1574.07 watts. Para nuestro segundo caso, vamos a tener entonces que el calor es igual a 110 menos 25. Es la misma diferencia de temperaturas, pero ahora con una resistencia distinta, que era de 7.147. Esto nos va a dar un calor de 11.89 watts. Como podemos ver, la diferencia entre ambos escenarios es considerable.
Para el caso 1, para el escenario 1, tenemos un calor de prácticamente 1500 watts. Para nuestro caso 2, tenemos 11.89 watts. Esto lo que provoca es que tengamos una reducción considerable asociada a la presencia del aislante, lo cual era esperable. En este caso en particular, si nosotros hiciéramos un cálculo de cuál es el porcentaje en el cual se redujo la transferencia de calor, podríamos llegar a un resultado cercano al 99%. Es decir, solo por la acción del aislante logramos reducir un 99% la transferencia de calor. Y esta es la importancia de colocar aislantes, por ejemplo, sobre tuberías que transportan bien sea fluidos calientes o fluidos fríos. Y de esta manera llegaríamos a la solución final de nuestro ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a hacer un cálculo breve sobre el radio crítico para un aislante.